Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. La fiesta de la Pascua. Iniciamos el capítulo 26 en esta mañana y vamos a leer los versículos 1 y 2 del libro de Mateo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Estas palabras tienen mucho significado para el cristiano. El Señor está hablando de una fiesta que se celebraba en pocos días, cuando Jesús lo menciona, la Pascua. ¿Y qué era esa Pascua? Si recordamos allá en el libro de Éxodo, capítulo 12, los versículos 25 en adelante, se menciona que el pueblo de Israel va a partir de Egipto, va a ser liberado esa noche. Y el Señor les dice: miren, para que recuerden ustedes siempre la liberación, esta noche van a comer cordero, van a comer pan sin levadura y hierbas amargas. Eso tenía su significado. El cordero representaba a Jesús, que un día vendría para morir y dar liberación no de física al hombre, sino la liberación espiritual del pecado. Jesús representaba ese cordero de la Pascua y ya se acercaba la crucifixión. En otras palabras, la fiesta de la Pascua se iba a cumplir en Jesús. El Señor en Mateo 1:29, a través de Juan Bautista, dijo él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan Bautista se refirió a Jesús como el Cordero Pascual. La Pascua llegaba. Jesús iba a ser crucificado. En él se cumplirían entonces las profecías. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 lo afirma cuando dice estas palabras: «Porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros». Pablo lo que está diciendo es: mi Pascua ahora no es celebrar una fiesta y comer cordero y comer pan sin levadura y hierbas para recordar la salida de Egipto de los israelitas. No. Hoy es aceptar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita mi pecado. Y entonces ahora Él es mi Pascua. Celebro la Pascua cuando lo recibo a Él como mi Cordero que quita mi pecado. Aceptemos hoy al Cordero y comamos la Pascua que es Él. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.